los que escriben eso no han estudiado con cuidado lo que dice esa ley. Que hay las palabras, cada palabra es clave de esos enunciados que dimos, cada palabra está ahí y si se quita, todo cambia. Por ejemplo, nosotros dijimos, entropía, la segunda ley de la termodinámica de la entropía dice que en todo sistema aislado la entropía no decrece, que siempre aumenta o permanece constante si el sistema está en equilibrio. Entonces ahora analicemos un ser vivo. Y ahí la primera palabra que falla es aislado. Tenemos de todo menos de seres aislados. Porque más cuando nos levantamos ya atrás el desayuno. Y al desayuno estamos absorbiendo materia externa. O sea, estamos recibiendo más partículas, cantidad de partículas. O sea, no estamos para nada aislados. Y también tenemos una cierta temperatura, tenemos cantidad de procesos que están yendo internos y estamos respirando, botando CO2 a la atmósfera, desorganizando, ¿no es cierto? Sudamos, etcétera. O sea que también creamos mucho desorden a nuestro alrededor. Y cuando se hace la suma de todo, de todos los átomos que uno consume, millones, millones y millones de átomos que uno consume diariamente y que se van organizados en las células, en el núcleo de las células, en macromoléculas, ¿no?, que se requieren, proteínas que se procesan al interior del organismo también, pensamientos, ideas, ¿no? Los pensamientos, una partecita ahí del chocolate que uno toma de desayuno se va en un pensamiento, unas palabras, lo que estamos diciendo, todo eso se convierte en todas las cosas. Todo eso va al aire, al medio ambiente, los desechos que le entregamos al medio ambiente, etcétera. Si uno hace la suma total, se encuentra que la segunda ley de la termodinámica se cumple exactamente. O sea que nosotros es más el de orden que creamos que el que organizamos o disminuimos, que lo que organizamos o disminuimos en el sentido de hacer más orden. Si uno va y ordena su habitación, vaya a ordenar su habitación, sí, la ordenó y bajó la entropía, pero sudó, respiró más porque se cansó, botó más CO2, calentó el ambiente porque se calentó al hacer ejercicios, simplemente aparecieron los controles de temperatura en el organismo, etcétera. Y si suma todo, la segunda ley se cumple y eso está muy bien determinado, ¿no? O sea que en última lo que vamos a decir es que por cada ser humano, en total es más el nosotros que crea, pero podemos hacer algo para controlar eso, porque podríamos hacer peor de daño a la naturaleza, ¿no? Eso es claro, eso está en boga. Y es que sí, por segunda ley vamos a desordenar, no hay nada que hacer. Pero entonces tratemos de aminorarlo, consumiendo razonablemente bien, teniendo las cosas más ordenadas, contribuyendo a que la naturaleza no se deteriore tanto. Pero es una ley que cada uno de nosotros va a crear más desorden, porque eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces se trata de minimizar, ¿no? Minimizar. ¿Qué relación tiene la segunda ley de la termodinámica con la teoría del caos? La teoría del caos es una teoría dinámica y debe estar conectada con esas leyes, porque la segunda ley de la termodinámica parece estar en todo, ¿no? Como la primera ley que tiene que ver con la energía. Y el caos lo que lleva es a la impredecibilidad de sucesos posteriores, debido a que es tremendamente sensible a las condiciones iniciales. O sea que un cambio mínimo en condiciones iniciales puede producir grandes cambios en esos sistemas que se estudian dinámicamente por computador, con probabilidades, ¿no? Y ahí de todas maneras debe estarse respetando el hecho de que la entropía también crece, ¿no? O sea que los sistemas tienden hacia un desorden natural, ¿no?, en esos procesos. Creo que es compatible, pero no es idéntico, ¿no? No es idéntico, lo mismo, no se estudia igual, no son las mismas leyes, ¿no? Eso es. Es una teoría que se ha desarrollado bastante en los últimos 40 años, ¿no? El caos y los fractales, estas cosas, ¿no? Bastante bien interesante. Explica muchas cosas, ahí lo difícil es predecir, ¿no? También lograr predecir situaciones. Bien, entonces, continuando, tenemos la reactividad, vamos a tratar de ser más ágiles, continuar más rápido porque el objetivo, como dije que íbamos a seguir el libro de los átomos,
Uno diría, bueno, ya llegamos a los átomos, y resulta que no eran átomos, pues en el sentido estricto de la palabra. Nuestro objetivo es llegar a los átomos, es el objetivo que busco en este ejercicio de muy poquitas horas para hablar de algo tan extenso como es la historia de la ciencia. Y como ustedes ven, he hecho algunas cositas de química, biología, pero el área mía pues obviamente es la física, donde yo puedo hablar libremente, mientras que, como la vez pasada, este mismo diplomado que estuve en la Universidad de Tolima y pedí que me mandaran la lista de los personas que iban a tomar el diplomado. Yo quería saber a quién iba a hablar para saber cómo tenía que prepararme mejor. Esta vez la solicité, pero no me llegó, pero entré a la página web de la universidad y dije, bueno, yo espero tal público, y así ha sido, ¿no? Dije, no, por lo que veo de la universidad voy a tener mucha gente de ciencias sociales, voy a tener de derecho, una buena componente, y bueno, hay algunos que hablan de gestión, de organización, administración, y bueno, ya más o menos. Pero cuando fui a esta universidad, pues dije, allá tienen ciencias, y te va a decir, increíble, no, yo necesito. Y cuando me enviaron la lista el día anterior, había 2 PhDs en biología. Entonces yo me asusté y dije, no, de biología no puedo hablar porque... Imagínate, yo que no es de biología hace muy poquito hablando de historia de la biología a gente con PhD en biología, pero me vuelve en pedazos, ¿no? Me descubre. Se dan cuenta y dicen, no, este está aquí, es chicañando, venga para acá. Inmediatamente ya no me quedé relevante nada más y dije, no puedo hablar nada de biología porque... Y me dio miedo y no hablé muy poquito, nada de biología. Pero la historia de lo que yo sí he estudiado, pues mi carrera es la física y por eso hay ese desbalance, espero que comprendan, ¿no? Seguramente que si hubieran invitado a un biólogo que les hablara de historia de la ciencia, pues él estaría con los animalitos bien bonitos, bien lindos, ¿no? El ADN y las ramitas y los elefantes y las bacterias y todos estos virus y cosas del paludismo, todo eso es muy interesante, interesantísimo, ¿no? Pero pues sí, ese es el área de su dominio, ¿no? Pero aquí la idea es como, bueno, como dije yo hace un rato, es un abrebocas, como entrar en ambiente y tratar de encontrar algo que está en todo, que son los átomos. Los átomos están en todo, como todas estas leyes fundamentales. Bien, entonces, esa es la idea. Voy a tratar de avanzar más rápido para llegar a los átomos de hoy, los átomos de los griegos que son conocidos, ¿no? Que son los quarks y los leptones. Bien, esa fue la radioactividad. Se encontró que eran 3 tipos de radioactividad. En la radioactividad natural salían partículas alfa, gamma y beta, la llamaban alfa, beta y gamma, pues a falta de mejores nombres. Y después se supo que las alfa eran núcleos de helio, o sea que los núcleos cuando se desexcitan escupen núcleos de helio, de una sola. ¿Por qué será? ¿Por qué no tienen protón y neutrón? ¿Por qué no lanzan un protón, un neutrón o algo así, o un núcleo de berilio? No es el helio. Se encuentra en física nuclear, en estudios que han dicho que ese núcleo de helio de 2 protones y 2 neutrones es bastante ligado, muy fuerte, semejante al mismo átomo en su totalidad, que se dice que es un átomo noble. Y se le dice que es un átomo noble, eso lo estudiamos en química bachillerato, eso sí, ¿no? Le dicen que es un noble porque no se mezcla con los demás átomos. Es como la gente de la nobleza, pues no se mezcla, ¿no? ¿Cierto? Y por eso es que me preguntaron con esa enfermedad de hemofilia y todas las cosas, como está solamente entre ellos, ¿no? No diversificar un poquito, ¿no? Es donde se ha demostrado que eso es saludable. El helio pues no se muestra, no hay moléculas con helio, así que diga tal helio 2, el carbono 5, no, eso no existe. Por eso es noble, como los otros elementos que son nobles. El otro es el neón, etcétera, ¿no? Bien, ese núcleo también es así, y parece que dentro del núcleo del átomo, 2 protones y otro les gusta juntarse y formar un paquetico firme ahí dentro del núcleo, y a veces cuando hay excitación, la forma que se excita el átomo es, lancemos este grupito y sale el grupito. Y también ya con la física nuclear, que eso ha avanzado bastante, ¿no? Es una ciencia como tal, todavía se sigue investigando, se siguen investigando, y ya son aplicadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa existe la ingeniería nuclear, y en Colombia pues no necesitamos ingeniería nuclear porque aquí tenemos energía suficiente con las reservas hídricas, etcétera. No necesitamos reactores nucleares para producir energía eléctrica, inclusive vendemos energía, ¿no? Exportamos energía, no necesitamos, por eso no hay ingeniería nuclear. Quería preparar gente para que vaya a trabajar a otros países, ¿no? Por eso no tendría sentido.
Como vemos, esas áreas de la física donde va progresando se desprenden y forman nuevas ingenierías todo el tiempo, ¿no? En el siglo XIX todo esto de la electricidad y las leyes de los circuitos, eso era física moderna. Y luego nació la ingeniería eléctrica y siguió y eso ahí, y bueno, y en el camino muchos científicos se van quedando en diferentes ramas, pero hay otros que siguen la idea de los griegos, que es ¿dónde están esos átomos? Esa es digamos, la física fundamental. Y si uno dice la verdadera física, entonces los colegas se ponen bravos, ¿no? ¿Cómo así? Va a decir que la mía no es verdadera, yo hago materia condensada. Bueno, sí, hacen nanotecnología, que es algo muy importante, que tienen contribuciones con ingeniería y todo, y eso es el futuro. Ahí tiene que haber también de todo, físicos, matemáticos, etcétera, ¿verdad? Es un área muy interesante del mundo actual, el desarrollo de la tecnología, que se dice que eso es la tecnología del futuro, con aplicaciones en medicina increíbles, que van a meter esas maquinitas, esos aparatos nanométricos al interior del cuerpo y van y organizan allá lo que tienen que organizar, ¿no? Microscópicamente. Eso va a ser fabuloso, la tecnología del futuro, y en eso están invirtiendo mucho los países. Eso nace de la física del estado sólido y de la materia condensada, y ahí hay muchos científicos trabajando. Es un área bastante grande, ¿no? Pero hay otra que es la que estamos aquí nosotros siguiendo de la pista, que es esas preguntas iniciales que hicieron los griegos hace 2600 años. Bien. Exacto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y estos rayos gamma utilizaron siempre la naturaleza de los X, únicamente que son aún más energéticos que los X, porque el rayo X, ¿en qué se diferencia del rayo gamma? Ambos son fotones de alta frecuencia, porque el rayo es por su origen. El rayo X viene más que todo de cuando un electrón en un átomo cae a un nivel muy profundo en átomos pesados, o cuando los electrones chocan contra algo y emiten radiación que llaman radiación de frenado, entonces salen esos rayos X. Pero los rayos gamma vienen desde el núcleo mismo, y el núcleo es, como ya dijimos hace un ratico, mucho más energético. Y es mucho más energético porque el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que cuanto más pequeño es un sistema, más grandes son las escalas de energía que ocurren en él, por el principio de incertidumbre. Si yo ubico muy bien una partícula en una región muy pequeñita, la incertidumbre de energía es más grande, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que da unas desigualdades, que el producto de la incertidumbre en la energía por el producto de la incertidumbre en el tiempo en el cual yo hago la observación debe ser siempre mayor que la constante de Planck. Entonces, si conozco muy bien, y hay otro para variables conjugadas que llaman en física, ¿no? El momento lineal, o sea, masa por velocidad, y la posición. Si conozco muy bien la posición, por ejemplo, una región muy pequeñita del núcleo, pues conozco bien su posición, pero entonces del momento lineal, que es masa por velocidad, eso se dispara, y masa por velocidad, pues eso se conecta inmediatamente con la energía cinética, que es enorme. Por eso es que la energía que tiene el núcleo es tan grande. Por eso es que una explosión nuclear es tan poderosa, ¿no? Por esos principios cuánticos. El átomo es pequeño y pues también tiene sus reacciones químicas bastante poderosas. Eso es interesante. Y la radiación beta fue identificada con electrones, finalmente, están los mismos rayos catódicos. Todo eso lo hicieron Rutherford, el mismo hombre que descubrió el núcleo del átomo, identificó el helio y se ganó el premio Nobel de Química en 1908. Siendo un físico, le dieron el premio Nobel de Química. Y aquí viene otra vez el calor. Aquí lo interesante es el calor. Yo voy a ir un poco más rápido sobre esto, un poco más rápido, y decir, el calor, ¿quién lo viera, no? ¿Quién lo viera? Todo lo que ha permitido descubrir. La buena parte del desarrollo de la teoría atómica fue alrededor del calor, y ahora el descubrimiento de la teoría cuántica ocurre estudiando el calor también, porque nosotros desde muy temprano aprendimos que el calor se propaga por convección, conducción y radiación, que por radiación es como nos llega el calor del sol, se propaga a través de los espacios vacíos. Y a finales del siglo XIX se llegó a un desarrollo tecnológico que permitía estudiar el calor, porque ya se sabía que el calor, si viene del sol y de las estrellas, bueno, si ya llega luz, el sol llega por lo cerca bastante calor, se propaga por ondas electromagnéticas, primordialmente. O sea que la propagación del calor por radiación es ondas electromagnéticas, y si son ondas, pues se pueden estudiar como ondas. Y a finales del siglo XIX, esas ondas que ocurren en la parte, principalmente la parte del infrarrojo, por ejemplo, era difractarlas. Todo cuerpo por tener una cierta temperatura está radiando. Todo cuerpo, por estar a una cierta temperatura, está radiando. Pues difractarlas y estudiarlas, qué tanta energía vienen en las diferentes frecuencias, o sea, un análisis espectral, se dice, ¿no?
un análisis espectral, es estudiar qué tanta energía en esta frecuencia, porque está radiando en todas las frecuencias. ¿Y cómo lo hace? Bueno, está la ley de Stefan Boltzmann, y Stefan, que era un colega de Boltzmann, experimental, descubrió que la potencia que un cuerpo radia por estar a una temperatura T crece con la cuarta potencia, y que hay una constante que es pues la constante de Stefan, sobre qué tanto la materia radia cuando está a una cierta temperatura, y una E que depende de un factor de emisividad, porque hay cuerpos que son muy buenos para radiar, otros menos buenos, etc. Pero va con esta ley que es descubierta alrededor de 1880, 1879, 1881, y Boltzmann figura su nombre ahí por forma la dedujo con papel y lápiz. Teóricamente aplicó termodinámica a sistemas de ondas electromagnéticas en equilibrio con materia, muy hábil, muy profundo Boltzmann, y logró ver que efectivamente esa era la ley. Entonces, por eso se llama muchas veces la ley de Stefan Boltzmann, y a esta constante era así la constante de Stefan porque él la midió. Pero observen cómo es esta ley. Rara vez uno ve una ley con que lleve un exponente tan grande, ¿no? Rara vez. Un exponente 4. Uno ve que eran exponentes 1 o 2. ¿No es cierto? Como la ley de Coulomb, la ley de gravitación de Newton. Pero 4 es rara vez. Y 10, pues nunca se ha visto. Bueno, ayer vimos un exponente de 10, bueno, ese es el más grande, el de Boltzmann, de la combinatoria. Bueno, eso es horrible. Pero este de 4 sorprende, porque significa que si la temperatura se dobla, ¿cuántas veces se incrementa la energía radiada por unidad de tiempo? Si la temperatura se dobla. Esta es una pregunta que yo hago inclusive a los estudiantes de Derecho en los Andes. Yo tengo muchos alumnos de Derecho, porque en los Andes mucha gente debe tomar ciencias también, así a este nivel, ¿no? Ciencias, todo. Entonces yo digo, aún los estudiantes de Derecho me tienen que poder responder eso, porque aquí para entrar a los Andes deben saber aritmética y álgebra, que le hicieron el examen de LICRE, o sea que eso es prerequisito. Pobres muchachos, ¿no? Si se dobla la temperatura, ¿cuántas veces va a radiar más un cuerpo? 16 veces. Increíble, ¿no? Sí. Se dobló y la otra se aumentó 10, no se dobló, ni se triplicó, sino se elevó 16 veces más. ¿Ah? Porque sale, porque al doblarse la temperatura ahí va el 2, queda 2T, y entonces 2 queda a la 4. Simple álgebra. Y 2 a la 4 es 16. O sea que esto crece rapidísimo con la temperatura. Y esta ley, que es fundamental, siempre se cumple. O sea que esta pared, así esté fría, está radiando. Y la pared de un refrigerador dentro de la nevera, así esté frío, con hielo, está radiando. Menos, pero está radiando. Y nosotros somos radiadores. Todos nosotros estamos radiando ondas electromagnéticas en este momento. Y buena parte de las calorías que perdemos es por radiación. Yo creo que es la razón por la cual uno siente más frío cuando se desnuda. Seguramente eso, cuando la humanidad pues tan, ¿no es cierto?, innovadora, y hace cientos de miles de años, se dio cuenta cuando se ponía un huevo encima de algún animal que acaba de cazar, sentía más fresquito, más calientico, más rico, ¿no? Claro. Y lo que pasa ahí es que la radiación sale, pero como es todo cuerpo que está a temperatura, si la ropa está a esa temperatura más o menos en equilibrio con el cuerpo, pues ella también va a estar radiando. Esta camisa también está radiando, y entonces radia de regreso hacia el cuerpo, y entonces intercambia, y entonces uno pierde menos calor. Entonces yo creo que la razón, en últimas, por la cual andamos vestidos, no es porque nos dé pena el desnudo, no. En la antigüedad es porque descubrimos que es una manera de conservar más nuestro calorcito, en otras palabras, conservar más nuestra energía, y en otras palabras, tener que comer menos. Todos los que andamos vestidos, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a andar vestidos, y de pronto entonces ya la desnudez se volvió mala, ¿no? Que da vergüenza, etc. Así es la vida, pero así son las cosas, y eso lo que quiero ilustrar es que todos estamos radiando, ¿no? Todos. Bien, entonces cuando la emisividad es 1, se habla de un cuerpo negro. ¿Por qué era que el cuerpo negro es el mejor radiador? Ahora uno va a pensar de que no, es que el color negro. Y en última vez vamos a ver que no es el color negro. Se llama cuerpo negro, pero no es que el negro sea el mejor radiador. El negro es un buen radiador, se aproxima al ideal, pero también lo puede ser un cuerpo que sea de colores. Por ejemplo, el sol. El sol es un cuerpo negro, y de negro no tiene nada, ¿no es cierto? Porque es tiene el color del oro, amarillo, naranja, es más hacia amarillo, más calientico, ¿no? Más calientico. O sea que
que puede poner, alguna razón histórica hubo, la vamos a ver ahorita. Y esas son las curvas que ellos midieron, cómo cambia la curva de radiación del espectro de radiación, porque aquí en el eje horizontal está la longitud de onda, que es el inverso de la frecuencia. La longitud de onda va con el inverso de la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, también podríamos haber colocado aquí la frecuencia. Y aquí la frecuencia diría que la frecuencia crece hacia acá, hacia este lado, y la longitud de onda entonces crece en la dirección contraria. Aquí en esta gráfica, como es de longitud de onda, la longitud de onda está creciendo hacia allá y la frecuencia crece en la otra dirección. Entonces nosotros que vemos que a una cierta temperatura se produce un pico y luego baja, ¿no? Y el área bajo la curva es la energía total radiada, esa es la que crece con la cuarta potencia de la temperatura. Y obviamente que al comienzo pues muy poco, luego alcanza máximo y decae. Esto lo midieron en la última década del siglo XIX, por allá por 1894 comenzaron a realizar estas mediciones, y cuando hubo todos estos datos, entonces los científicos lo primero que dijeron, bueno, ¿eso cómo se deduce? Que esa es lo que es la ciencia. La ciencia es no solamente sacar datos y encontrar una fórmula para explicar algo, y ya, terminamos, ¿no? Si eso fuera la física ya muy aburridora, porque entonces sería la física que prácticamente la que le enseñan a uno en el bachillerato. Desafortunadamente los profesores de bachillerato, pues uno ve que en física están muy mal preparados, ¿no? Tremendamente mal preparados, y ellos creen que, y así llegan los estudiantes a la universidad creyendo de que la física son fórmulas, y llegan a la universidad y toman el curso, por ejemplo, con nosotros, y el profesor nos va a dar las fórmulas en el examen, y yo lo primero que digo es ¿cuáles fórmulas? No, esto no es fórmula, la física no son fórmulas, la física son ideas, principios, pensamientos, que uno debe tener habilidad de poner eso en un lenguaje matemático, y manipularlo y llegar a lo que quiera. Y esas ideas, esos conceptos, esos principios, son unos poquitos, nadie se va a terminar por aprendérselos. Pueden contar con los dedos de una mano para el examen. Entonces yo no le doy fórmulas. En la geometría. ¿Ah? En la geometría también pasa lo mismo. Lo mismo. Vale una fórmula. Exacto. ¿No es cierto? Lo mismo, ideas, conceptos. Mientras que uno a veces pasaba así por el salón de un profesor de física, acá a poner un examen, una vez vi ese caso, ¿no? Y estaba el profesor muy serio allá llenando el tablero de fórmulas. Todo ese tablero lleno porque estaba bien el examen. Y yo a los estudiantes de las fórmulas. Ahí ya se tiró todo. El estudiante lleva la idea de que la física es un poco de fórmulas bajas aburridoras y que la idea es saber cuál fórmula me sirve. Ah, esa es la fórmula, tal, y es sustituir y mostrar que sabe sustituir en una ecuación y ya. Eso no es nada. Entonces ahí se daña la cuestión. Entonces, si es la física, es lo que dicen los grandes científicos, no se puede uno quedar con la fórmula, tiene que saber de dónde viene, hay que deducirla de las teorías fundamentales, de los principios fundamentales, precisamente para chequearlos. ¿Será que los principios que tenemos nos da para deducir estas fórmulas, estas curvas? No solamente la fórmula de la curva, sino la curva y su fórmula y además de dónde viene, o sea, deducirla de los principios fundamentales conocidos de la ciencia, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo, porque esto es radiación electromagnética, poderlas deducir de ahí. Y eso fue lo que pasó, y es lo que yo escribo acá, que digo que falta algo muy importante, allá la fórmula de la distribución espectral en frecuencias de la potencia radiada por un cuerpo negro a temperatura T. La física precuántica, clásica, al tratar de hallar una fórmula, o sea, al deducirla de principios, llegó a algo increíble que se le denominó la catástrofe ultravioleta. Y es que la física clásica, cuando la gente trató de deducir eso de la termodinámica clásica y de la teoría newtoniana de la física, la respuesta fue de que la materia tenía que destruirse toda en radiación. Toda. O sea, todo esto no debería existir. La materia es tremendamente inestable según la física clásica. Según la física clásica, la materia no puede existir, no hay lugar para la materia, porque tan pronto existe, se desintegra toda en radiación. Esa fue la predicción y eso fue un dolor de cabeza terrible. Y una de las personas que dijo esto no puede ser, hay que poner orden, fue Max Planck, que era antiatomista. Y Max Planck comenzó a buscar la solución a este problema. Había que hallarle solución a ese problema, como fuera. Y para hacerlo, tuvo que hacer algo que no estaba de acuerdo con sus principios, que fue después de una lucha intensa, él dice, después de tratar muchísimo y caray, dijo, le voy a dar una oportunidad a los átomos, de Boltzmann, el colega Boltzmann.
a ver si de pronto tiene razón, vamos a utilizar los métodos de la mecánica estadística. Y logró deducir la fórmula de esas curvas, partiendo de un principio que también se inventó él con su genialidad, que fue la cuantización de la energía. Introduce cuántos de energía en 1900, Max Planck, para explicar la radiación del cuerpo negro. Y con eso produce la revolución más grande en ciencias en el siglo XX, que el mismo Einstein consideraba que esta era la verdadera revolución. Que en relatividad, Einstein decía, en relatividad yo fui conservador, pero aquí Planck, y lo que mismo él hizo a Einstein, decía, eso sí fue revolucionario, porque esto sí puso el mundo de patas arriba, ¿no? Hasta hoy no entendemos muchas cosas, se manejan y se manipulan muy bien y todo, teorías bonitas, pero que quepan en la cabeza, no como la cuarta dimensión o las 10 dimensiones de la teoría de cuerdas actual. Eso no cabe en la cabeza, pero se maneja y se procesa y coincide con muchas cosas, y llegamos a la conclusión de que realmente nuestro cerebro no da, porque el cerebro pues maneja aprendió a manejar lo que le llega por la experiencia directa, y con cosas que no ha estado dentro de su reino alrededor, ¿no es cierto?, del mundo en el que vivimos, pues directo, ¿no?, que llega sensorialmente, pues el cerebro no puede imaginarse, no puede procesarlo, no puede nada, pero si se maneja matemáticamente y se pueden hacer predicciones, pues así es. Hay científicos que no aceptan esas explicaciones, por supuesto, ¿sabe? Y eso está bien, ¿no? Rebeldes que dicen, no, a mí eso tiene que poderse entender. Por ejemplo, el concepto de quantum, ¿cómo podría expresarse? El concepto de quantum podríamos expresarlo mediante la hipótesis de Planck, que va a decir la radiación electromagnética en el interior del horno. Es un horno donde se supone que el electromagnetismo, ondas electromagnéticas, están en equilibrio con las paredes del horno, o sea, equilibrio radiación-materia. En ese equilibrio radiación-materia intercambia energía con los átomos de las paredes del horno en cuantos de tamaño HF. Eso tiene unidades de energía, la energía de los osciladores atómicos. Y entonces se llega a esta cuantización de la energía en la mecánica cuántica. O sea que la energía cambia en la materia en cantidades discretas HF. Y Planck, para hacer coincidir estas fórmulas, estas curvas, con la fórmula que él derivaba con el postulado de cuantización de la energía, determinó H como este valor constante de Planck, 6.6 por 10 a la menos 34 julios segundo. Como la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo, entonces se cancela con este segundo y me queda julios. O sea, HF es energía, es la cantidad mínima en que cambia su energía un oscilador atómico. Aquí está, de acuerdo a su frecuencia natural, de acuerdo a su frecuencia natural, esto es energía. O sea que la materia, que en primera aproximación muy buena, los átomos están como oscilando, cuando cambian su energía no lo hacen continuamente como dice la teoría de Newton, la mecánica clásica, sino que cambia discretamente y queda en un nuevo estado de energía. Y cuando va a volver a cambiar, discretamente, siempre en cantidades HF. Según Newton podría hacerlo en cantidades pequeñísimas y continuamente. Puede hacer cambios en un rango continuo de valores. Según Planck, es en un rango discontinuo de valores. HF, 2HF, 3HF, 4HF, pero no cantidades intermedias. Y eso, con ese postulado, que fue pues muy genial, Planck logró obtener la curva de estas de radiación, el espectro, la curva espectral de radiación de un cuerpo a una temperatura T. Y aquí nos vemos por qué se le llamó cuerpos negros. Porque dijimos que el cuerpo negro es el perfecto emisor, o sea que cualquier radiación que llegue a la superficie del cuerpo sale, ¿sí? Cualquier radiación, y cualquiera que llegue la absorbe. Por eso el principio de Kirchhoff, el libro de los circuitos eléctricos, de que un buen emisor es un buen absorbedor. ¿Y cuál es esa superficie que tiene ese nivel de perfección? Pues un agujero. Un agujero que si la radiación se asoma aquí hacia adentro, pues pasa. Y si alguna radiación viene de adentro y precisamente pega aquí, en lugar de pegar en otro lado, en las paredes internas, pega aquí, sale. Entonces es el emisor perfecto. ¿Y cómo se ve un agujero en un horno ahí adentro que no está pues iluminado? La temperatura no es tan alta como para que emita luz, sino normal, a 1000 Kelvin. ¿Cómo se ve un agujero allá en una cavidad que no hay nada más sino radiación? No hay un bombillo que alumbre allá como en algunos hornos,
no hay bombillos adentro, lámparas, nada de eso, pues se ve negro, un agujero negro. Entonces de ahí viene la idea de cuerpo negro, radiador negro. Es diferente, esos son los agujeros negros, pero esos son colapsos de estrellas. Es otra idea, otro fenómeno. Aquí es el agujero negro. Ahora, podría no ser agujero si la superficie absorbe lo que llegue y emite lo que se aproxima a la superficie hacia afuera, sale, es un cuerpo negro. Y hay cuerpos negros sin necesidad de agujeros que son muy cercanos a este de acá perfecto. Por ejemplo, la superficie del Sol. Se dice que el Sol es un cuerpo negro a una temperatura de 6000 Kelvin. Es más, la curva esa que vemos acá tiene que ser la del Sol, porque observemos que el pico está cercano al amarillo. Debe ser cercano, este debe ser 6000 Kelvin, sí, 6000 Kelvin, y el Sol son 5700 Kelvin realmente. Entonces, como la frecuencia, el máximo crece hacia la frecuencia, el máximo en el caso del Sol se traslada acá. Se traslada aquí donde está el amarillo, y por eso el amarillo es el que domina, y es el astro rey, que siempre se comparó con el oro, ¿no? El oro era un metal precioso, tenía el color del Sol, incorruptible, como se piensa que es el Sol, como se pensaba antiguamente, ¿no? Que era para muchas culturas era un dios. Entonces, esta es la radiación de cuerpo negro. Cuando está a una temperatura altísima, como ustedes ven, cuando es una temperatura muy alta, entonces de aquí este horno, si tuviera esta temperatura, pues comienza a salir luz. Podemos ver luz así y si ponemos una rejilla de difracción, se abren colores, ¿no? Como lo hace un prisma con la luz, y tendríamos todos estos colores saliendo del horno. Pero tendría que tener una temperatura interna de 6 Kelvin. ¿Qué le pasaría a ese horno a 6 Kelvin? No, pues se derrite y se evapora, ¿verdad? Porque no hay que material aguantar la temperatura. El hierro a los 1500 ya es líquido o algo así, y se va evaporando rápido. Y los que más aguantan, como el tungsteno, a los 3000 Kelvin o algo así, ¿no? Ya después se evaporan. 6000 Kelvin no queda nada. Pero en el Sol, bueno, el Sol es un plasma, entonces allá puede darse. Lo interesante, mira, aquí era plan jovencito, ¿no? Tan diferente a cuando estaba viejito, ¿no? Ahí, ¿no? Que era algo que casi siempre muestra, ¿no? Cuando estaba, cuando hizo su descubrimiento, era chusco, ¿sí o no? ¿Ah? La moda de ahora. Era moderno, fíjense, sí, exactamente, moderno. Chusco, ¿no es cierto? Era más, yo me conseguía una foto de plan para mostrar cómo era el hombre cuando hizo su descubrimiento. Era una dedicación, y en ese año de 1900, cuando hizo ese descubrimiento, le escribió tremenda carta a este filósofo y físico, pero primero que todo filósofo, Ernst Mach. Era como quien rompe una secta y lo acusó fuertemente de ser obstructor del avance de la ciencia, un ataque filosófico, porque aquí, como vimos anoche, en esto de los átomos hubo mucha filosofía y esos filósofos perdieron, los que pensaban así. Los otros no es que no sean filósofos, sino es de cambio de escuela filosófica. Que quede claro, ¿no? No estamos hablando mal contra los filósofos, ni mucho menos. Van a decir, no, aquí no hablan más de los filósofos. Bien, entonces le damos aquí un poquito. Este es bien interesante, miren. Todo ocurre rapidísimo. Cuando él decide darle chance a los átomos, las cosas ocurren rápido. Y en 1900 Planck le pega a la fórmula. O sea, le pegó a esta fórmula. La adivinó, en cierta forma, conjeturó y le pegó. De forma que fielmente reproduce la distribución de energía en las diferentes frecuencias de la radiación térmica, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado, electromagnético. Según los datos experimentales tomados en los 90. Para hacer el ajuste perfecto a los datos empíricos, Planck usa un parámetro libre de su fórmula y así descubre la constante fundamental de la naturaleza, que es la constante de Planck, que es la constante de la teoría cuántica. La constante de Planck, y ahí tiene este valor, uno por segundo. Esta es la fórmula de Planck. Planck le pegó a esa fórmula. No es trivial, ¿no? Es un poquito parecida a la de Maxwell. Lo único es que aquí el exponente está en este denominador, se le resta 1. Y aquí la frecuencia aparece al cubo. Pero ¿cómo se guiaría él para llegar a esta fórmula matemática? ¿Cómo se dio? Yo ya podría poner un examen, si todo el mundo saca una hoja de papel, por favor, vamos a hacer un examen, voy a calificar. Me dicen cómo posiblemente Planck le pegó esa fórmula. Usted uno queda admirado y dice, no, un genio. Bueno, la pregunta para el examen sería, para el quiz sería, ¿cómo se dio? ¿Qué ideas tuvo?
Anoche les enseñé esas cosas, ¿verdad? Anoche enseñé cómo seguían ustedes para sacar la fórmula. Esta era la gráfica que venía de los experimentos, de los laboratorios. Esta era la gráfica que venía de los laboratorios. O esta otra. Estas gráficas, estas venían de los laboratorios. Estaban ya tomadas. Necesitaba, como decíamos, el desafío era, ahora dedúzcala. La física clásica no dio, entonces viene la revolución cuántica. Pero antes de la revolución cuántica, Planck le pegó a la fórmula. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Miren la fórmula, miren las curvas. ¿Ya se acordaron? Como Maxwell le pegó a la fórmula de distribución de velocidades moleculares. Decíamos, de una curva de estas, que sube y que baja, ¿cómo dice? Con el número de Ahumada. No. Más matemático aún. Por una curva que sube, llega a un máximo y luego decae, se acuerda uno de lo que decíamos anoche. Cuando las fórmulas algebraicas, a una variable de una cierta potencia, a bajas valores de esa variable, domina la fórmula, la función algebraica domina sobre una posible exponencial. Pero la exponencial siempre gana. Aquí gana la exponencial, es un decaimiento exponencial. Y esto es aquí crecimiento algebraico. Entonces es comenzar a jugar con diferentes combinaciones, expresión algebraica y exponencial. Y eso es una gran guía ya para empezar, no empieza de cero, ¿no es cierto? Fue lo que vimos. Y el plan jugó con sus ensayos y prueba y error. Y aquí tenemos la algebraica, frecuencia del cubo, que es la que hace que eso crezca rápido, pero la exponencial que está aquí abajo, que va a dominar sobre este 1 y va a quedar solita cuando sea muy grande. Y ya, pues una cosa grande, restarle 1, eso no hace nada. Entonces la sube al numerador con el exponente negativo. Y esa frecuencia, la de Maxwell estaba al cuadrado, aquí puede estar a la potencia 1, pero el exponencial gana. No importa la potencia, y aquí puede ser muy alta, lo único es que se va a demorar más en ganarle, pero le gana. Siempre la exponencial gana. Entonces, él tenía esa pista y seguramente se dio cuenta de otras razones para restar el 1, etcétera, tuvo argumentos y fue dándole y colocó un parámetro acá, un parámetro libre, con el cual hizo el ajuste a la curva y le salió ese ajuste perfecto, ¿no? Perfecto le salió. Todas estas curvas que vemos acá se reproducen exactamente con la fórmula de Planck. Es una historia maravillosa. Después, él tuvo esa fórmula, ¿cuándo fue? En octubre de 1900. Y ahora Planck, como gran científico, no digo, ya tengo la fórmula ya, y explico la radiación de cuerpo negro con mi fórmula y terminé. No, él era un gran científico como Einstein, y ahora él se dice, ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Como ya vimos, la física clásica no da. Entonces, no sé cómo sería esa inspiración de Planck que le dio por cuantizar la energía. Y bueno, sé que la energía está cuantizada y cuantizando la energía la dedujo. Y viene la revolución cuántica. Como gran científico, Planck lucha por producir fórmula a partir de equilibrios físicos y se obligaba a introducir una nueva hipótesis, la cuantización de la energía. La energía en los osciladores atómicos cambia en los procesos de emisión o absorción de radiación en cantidades discretas, HF, como hemos dicho. La energía está cuantizada y con la física estadística aplicada a los átomos que acepta finalmente, o que él acepta finalmente los átomos, logra un objetivo, ese objetivo en diciembre de ese mismo año. O sea, en octubre le pega la fórmula y en diciembre tiene la deducción. Pero esa deducción implica nueva física. Y eso es propio de los talentos, ¿no? Que no quedó de que no se puede, no pude, sino que le tocó inventarse una nueva física y se la inventó. Y se llevó esa nueva física, introdujo átomos en el camino. Esta cuestión se volvió tremendamente atómica. Y así en 1900 se funda la teoría cuántica. Y luego escribe una carta diciendo que va haciendo las paces con Boltzmann, pero Boltzmann ya estaba bien ido. Y le escribe una carta fuerte a Mach, rompiendo, dice esa filosofía, el positivismo en la física está deteniendo el progreso de la ciencia, y se explica pues porque el positivismo pretendía que la ciencia lo que importaba era explicar regularidades mediante ecuaciones y que eso era todo y que tratar de ir más allá era caer en metafísica y que eso no era propio de la ciencia. Es una forma de pensar filosóficamente, una escuela filosófica. El positivismo que en el siglo XX se fortalece con el positivismo lógico, pero que muchos grandes científicos no aceptan, y yo creo que es equivocado, porque si la física es así, se reduciría a una ciencia que es una colección de fórmulas, que explica regularidades y que no podemos ir más allá, que nuestra mente no da para llegar a principios más fundamentales. Por eso,
con este gran científico que puso fin a esa polémica, Albert Einstein, él decía, llegó al extremo, yo entiendo ahí a Einstein, creo que lo dije anoche, Einstein llegó al extremo de decir, las teorías físicas son libre creación del pensamiento. Que cuando uno lee eso de Einstein, uno se queda perdido. ¿Cómo así? Ahora sí me perdió todo, me confundí, quedé confundido, porque no pues que la física es una ciencia empírica, que está basada en lo experimental, que si no va con lo experimental no sirve, así sea muy buena. ¿Cómo viene Einstein a decir de que una teoría científica es una libre creación del pensamiento? Yo por mucho tiempo me expliqué eso diciendo, bueno, Einstein estaba también como Planck y mucha gente estaban ardidos con el positivismo, estaban molestos, que eso cortaba prácticamente la creatividad, etcétera, y tomó esa posición extrema, decir, no, aquí va a hablar, ¿y quién le va a decir a Einstein, el creador de la relatividad especial, de la relatividad general, de los papás de la teoría cuántica? Le va a decir, no señor, no, Einstein es una autoridad científica, la gente le toca irse a hacer su tarea. ¿Qué quiso decir Einstein? Que es una libre creación del pensamiento. Es algo muy profundo de filosofía, es algo muy profundo. ¿Será eso lo que los nazis llamaron física fluida? Que muchos no le aceptaban. Física fluida, o sea, Einstein se daría cuenta y dice, bueno, yo voy a inventarme unas cosas, unos principios, porque él era experto en inventar principios. El principio de la constancia de la velocidad de la luz, principio de relatividad, y con eso voy a trabajar, y si llego a una teoría, pues eso forma parte de la realidad física, o el principio de equivalencia en relatividad general, y crea. Y la teoría que da lugar, pues se va a decir, eso sí, el juez último de toda teoría científica, que son los experimentos, y los experimentos coinciden con lo que predice la teoría está bien, dice Einstein. Y no me discuta de que yo no puedo crear los principios. O sea, una mente tremendamente creadora, una forma muy novedosa y muy profunda de hacer ciencia, y creo que es la forma que finalmente se impuso en el siglo XX para hacer ciencia. Porque después de Einstein, pues toda esta búsqueda de teorías de campo unificado que siguen hoy en día, de la unificación de la playa de partículas elementales, de la búsqueda de los riesgos últimos, de la unificación de las interacciones que ya se han dado más, después de la de Maxwell, cuando unificó electricidad y magnetismo, que eran dos fuerzas que se veían totalmente apartes. Es que los fenómenos eléctricos son muy diferentes a los magnéticos. Un cuerpo eléctrico, por ejemplo, se descarga, un imán no se descarga, no es que lo caliente o lo ponga en campos magnéticos más intensos, o sea, que actúe fuerte sobre él, lo contrario ahí se mantiene. Son dos fenómenos bien diferentes y Maxwell los unificó en la teoría electromagnética, dando un ejemplo de que la naturaleza sí puede reducir a lo uno, buscar el uno que buscaban los griegos, el principio, el arqué, de dónde viene todo. Y eso Einstein también lo soportó mucho con sus ideas, aportó bastante, y es el camino que siguió la ciencia, la física, hasta nuestros días. O sea, es el aporte científico de Einstein en ese sentido es enorme. Y por eso, como decía anoche, algunos grandes pensadores dicen que piensan que para ellos el filósofo más importante del siglo XX es Einstein. En este caso tendríamos a un Einstein pues, que dominó cantidad de áreas, ¿no? No solamente fue filósofo, físico, y cosmólogo, etcétera, ¿no? Pero eso es interesantísimo. Y tiene que ver con el método científico que hablábamos anoche, que yo decía que no es estático. No es que se lo inventaron en 400 años, sino que puede cambiar. Y es seguro que hay más pasos hacia adelante, más novedosos, seguro. Seguro que los hay. O sea, esto no termina acá. Es una forma de investigar la ciencia que requiere, pues sí, mucho talento y mucha profundidad, porque esas afirmaciones no son tan, no se lo ocurren a uno tan fácilmente, ¿no? Bien. Entonces, aquí está Planck y Einstein, cuando reciben la medalla, creo que Einstein recibe la medalla Planck, porque ese instituto científico que les contaba que Planck invitó a Einstein, se lo llevó de regreso a Berlín para que dirigiera, en ese momento le llamó el Instituto Wilhelm Kaiser Institute, y que después de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a los famosos institutos Max Planck. Ellos vienen de ese instituto. Obviamente que ese instituto no lo iban a llamar Instituto Albert Einstein, porque acaba de tener la Segunda Guerra Mundial y Alemania no estaba preparada todavía porque Einstein volvió otra vez a salir de Alemania, como todos saben, en el año 33 se fue
y en Estados Unidos fundaron otro instituto para que él lo dirigiera, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, fue fundado también para Einstein. Claro, donde ese hombre llegaba le daban un instituto nuevo, ¿no? Parece ser, ¿no? Y salió, cuando salió de Alemania, él estaba en Estados Unidos, empezaba a regresar a Alemania. Y cuando subió Hitler al poder, y yo creo que eso también muestra inteligencia de Einstein, tiene una inteligencia política bastante grande, digo yo, porque muchos científicos y mucha gente, políticos, etcétera, pensaban que sí, subió Hitler, pero no va a haber problema, no va a haber nada, hay que tolerarlo, etcétera, no va a pasar nada. Einstein en el año 33 se dio cuenta que iba a haber problema y no regresó a Alemania. Y allá se le quedó la plática en la cuenta de ahorros, en la bancaria, la casa que tenía, todo eso lo abandonó, se quedó con la maleta que tenía. Eso es así, tal cual. Porque estando él en Estados Unidos fue que Hitler ganó las elecciones en Alemania. No regresó nunca más. Y Planck, pues va a dar el nombre al nuevo instituto. Los alemanes sí, primera la Segunda Guerra Mundial no le iban a dar el nombre a Einstein porque Einstein además renegó de los alemanes, que así lo dijo, ¿no? Que habían asesinado a su pueblo, etc. Bueno, o sea, no había forma en ese momento de hacer reconciliaciones. Entonces es el Instituto Max Planck, y aquí está Planck dándole un premio, una distinción a Albert Einstein en el año 30. Grandes científicos. Planck, cuando Einstein abandonó Alemania y los alemanes muchos aplaudieron y le pusieron precio a la cabeza a Einstein, Planck dijo que estaban condenando a un científico que pasaría la historia al mismo nivel de Copérnico. Esto lo dijo Planck en el año 30. Y claro que se ganó una vaciada de Hitler. Planck no era judío, era, como hemos dicho acá, un físico prusiano, alemán, 100%, pero muy consciente. Y ya estaba muy viejo para abandonar Alemania, como lo hicieron muchos otros, pero él no tenía nada que temer. Lo que sí es cierto es que Hitler lo trató bien mal por defender, ¿no?, a científicos como Einstein, lo mandó a callar. Además, uno de los hijos de Planck fue ejecutado por orden de Hitler, ¿no? Fue uno de los hijos de Planck de los que atentaron contra Hitler en el año 44, en ese grupo. Valkyrie. Sí, había un hijo de Planck. Bien, entonces, aquí está de nuevo la fórmula, solo para contemplarla, digo, así, ¿no? Tengo estudiantes de Derecho, de Filosofía, de Artes, ¿no? Y muchas veces son los mejores del curso, no digo los de Ingeniería. Esos estudiantes, ellos estudian muy juiciosos porque, claro, dicen, uy, eso está nuevo, y los de Ingeniería se sienten sobrados, no sé física, se rajan, en mis exámenes se rajan. Digo, porque es que yo enseño la verdadera física. La física mía no es de la de fórmulas, ahí que es elemental, es de resolver y aplicar, sustituir números en una variable. ¿Quién no hace eso? Eso no hay ciencia. La física es de pensamiento, de ideas, de conceptos, de principios. Esa es la verdadera física. Yo los convenzo de que estamos estudiando la verdadera física. Y los de ingeniería no me creen. Y llega el examen y se rajan. Digo, mire, estudiante de historia, etcétera, mejor que el de ingeniería, que, mire, ustedes rajan conceptos. Sabe muy bien aplicar sus fórmulas, y yo sé que resuelve circuitos eléctricos y estudia antenas y todas las cosas, pero aquí se rajó, no sabe que es un campo magnético, que se diferencia de un campo eléctrico. Mire, quedó. Y el estudiante, el otro que estudió juiciosito, que aún no sorprendió, les digo a los derechos que no estudian ciencias, ¿no? Pueden tener esa capacidad perfecta, ¿no? Es una carrera muy bonita también, ¿no? Muy bonita. Yo digo eso, ¿no? Porque en Colombia hay una cosa con el derecho, ¿no? La gente dice, no, que ese derecho, que eso es malo, que eso en un momentico era las ciencias más bonitas que existen, ¿no? Y esta es la que nos rige. Y yo creo que en la universidad no hay carrera mala, todas las carreras son buenas, todas son buenas. Los malos somos nosotros. ¿Sí o no? Creo yo. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de bachiller, yo tenía un problema, no sabía qué iba a estudiar. Un día decía, voy a estudiar Derecho, otro día decía Medicina, otro día Ingeniería, otro día, hasta que me decidí por la física, ¿no? Porque, pero cualquier cosa me hubiera gustado muchísimo. La historia, todo eso. Entonces veo que Sirio es mucho más, tiene mucho más temperatura que el Sol. Bastante. Si tuviéramos a Sirio aquí donde está el Sol, atravesar la calle nos quemaría. Nos cuesta. Porque recordemos que Sirio estaba a una temperatura, es la estrella más brillante del cielo, ¿no? Sirio. Se ve muy bien, por ejemplo en la época de Navidad se ve bastante bien Sirio. Tiene una temperatura de 25 Kelvin y es una estrella azulosa, un azul muy bonito, brillante. Es porque a medida que sube la temperatura,
la curva se va moviendo y comienza a alumbrar más en la región del azul y el violeta, ¿no? Entonces, con esa temperatura que es el triple la del Sol, un poquito más del triple, la cantidad de energía que radia es 3 a la cuarta, ¿no? Entonces 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea, tiene la triple temperatura del Sol, pero el calor que uno recibiría sería 80 veces más que uno recibe del Sol. O sea, en un segundo lo... Pero seguramente que si hay un planeta alrededor de Sirio, así como la Tierra a una buena distancia, hay seres inteligentes allá, y seguramente si hay mares, y hay playas, y salen a tomar el sol con Sirio y todas esas cosas, ¿no? Porque evolucionaron por el Sirio, se adaptaron totalmente. Nosotros somos hijos del sol, y veo que ya leyeron hasta el final, ya me acabas de ya que se leyeron hasta el final, o sea que se me adelantaron, ¿no? Pero miremos lo siguiente, nosotros somos hijos del sol, o sea que nosotros vemos exactamente en la región de longitudes de onda del espectro electromagnético donde el sol alumbra al máximo. Ahí se ve que somos hijos del sol. O será una coincidencia. No, eso no puede ser una coincidencia. Miremos acá a ver qué más decimos con esta. Hay unas observaciones interesantes de esto, ¿no? La densidad de energía, etcétera, el fondo de radiación cósmica que llena el cosmos, descrito en el 74, que está en una temperatura de 2.23 Kelvin. Esta es la temperatura del universo, es la temperatura que domina el universo. Yo diría, no, pero las estrellas que son muy calientes, pero las estrellas son punticas en un espacio enorme. En el espacio enorme intersideral, y es más intergaláctico, la temperatura es la temperatura de ese campo de radiación que quedó de la gran explosión, que es lo que le da mucho sustento a la teoría del Big Bang, que venimos de una gran explosión que dio origen a este universo. Y la temperatura de ese fondo de radiación, medido con mucha precisión hoy en día, más precisión que la que yo tengo acá, es de 2.73 Kelvin. O sea, está escasamente 3 grados centígrados, que es igual al grado Kelvin, ¿no es cierto?, por encima del cero absoluto. Esa es la temperatura del universo. Y la de la Tierra. De la Tierra aquí, eso sí varía al polo, del Ecuador al polo, pero el promedio viene a ser como, un promedio tal vez sea 290 Kelvin o algo así. Con emisión máxima de las microondas, obviamente. La radiación del Sol con temperatura superficial de 5700 Kelvin, con emisión máxima en el visible. Donde el Sol alumbra más, es ahí donde nosotros vemos. Porque nuestros ojos son detectores, son como antenas de radiación electromagnética, que captan una franja angosta del espectro. Y esa franja angosta del espectro está exactamente lo que llamamos visible, que es donde el Sol alumbra más, que es esta franja de acá.